Buenos días, mi nombre es Laura y el tema que nos convoca hoy es hablar acerca de la infancia. Para ello voy a tomar como referencia a un autor que plantea estos interrogantes, que se llama Walter Cohen, que es un filósofo argentino. Como primer interrogante vamos a hablar de la idea de invención de la pedagogía. La pedagogía antes de la modernidad existía. Si bien no existía como ciencia, pero sí se ocupaba del estudio de ciertas cuestiones, conductas y necesidades que los niños requerían. Pero luego fue en la modernidad donde se trató de establecer lo que se llamó un tipo de niño específico, creando a través de ellos una subjetividad. Para hablar de la subjetividad y de esto, vamos a convocar en un principio a uno de los autores que también Walter Cohen hace referencia, que es Michel Foucault. Michel Foucault principalmente se centraliza en hablar de las sociedades disciplinarias, pero también él discrepa con otros filósofos, como puede ser Kant, en relación a un periodo muy importante en la historia que fue la modernidad. Él se centraliza principalmente en la modernidad. Según Foucault, la modernidad no fue el periodo en el cual el hombre ganó libertades, ni en los cuales, él dice, en lo cual en este periodo el hombre pasó de las sombras a las luces. Todo lo contrario. En relación a la educación, Michel Foucault también se plantea un interrogante. ¿Cuál es el interrogante que se plantea? ¿Por qué en la modernidad se vuelve nuevamente a enfocar el tema de la infancia? Él plantea que durante la modernidad, en la infancia se produce lo que se llama una reestructuración disciplinar. Esa reestructuración disciplinar lo que hace es activar criterios. ¿Qué tipos de criterios? De normalización, de eliminación, de jerarquización y de centralización de poderes. Se sabe perfectamente que no hay momento más sencillo para poder normalizar a un individuo que durante la infancia. También en este determinado entorno toma figura importante el papel del Estado. ¿Qué importancia adquiere el Estado en este momento? El Estado lo que hace es tratar de buscar instituciones que propicien ¿qué? La subjetivación. De esta manera Foucault plantea dos lineamientos fundamentales. Por un lado, él habla del poder disciplinar y por otro lado habla de las instituciones de encierro. Es lo que dice con respecto al poder disciplinar, que la disciplina lo que logra en definitiva es tratar de obtener un sujeto dócil. Y con respecto a las instituciones de encierro, algunas de ellas son el hospital, la escuela, la cárcel, los psiquiátricos, lo que hacen justamente con el individuo es controlarlo. ¿Qué significa? En el caso principalmente de la escuela, que es una institución por encierro característica que vamos a abordar, vamos a ver que allí se puede controlar todo lo que los niños hacen, desde el momento en que tienen el recreo, cuando salen, cuando estudian, a qué hora entran, a qué hora van, todo lo que hacen. Muy bien. Otra cosa que también dice, otros conceptos que incorpora también Michel Foucault, es el concepto de que la escuela sujeta individuos y también el poder pastoral que ejercen los docentes. El poder pastoral, si bien él lo toma o lo extrae directamente del momento en que los hebreos seguían al pastor Mahoma, aquí lo incorpora y diciendo que el docente también ejerce esa función. Y al ejercer la función de estar con sus alumnos, controlarlos, seguirlos, también interviene dentro de lo que sería el poder disciplinar. Si pasamos al segundo punto que teníamos que enfocar, vamos a continuar con el mismo autor, pero la diferencia que vamos a ver aquí, que vamos a ver cómo fue evolucionando la infancia a través de la historia. Y para eso Cohen nos menciona a dos autores, Arie y Foucault. Foucault ya vimos que principalmente Foucault se centraliza en todo lo que tiene que ver con la problemática del poder y a diferencia de Arie, que Arie toma en cuenta cuál es el sentimiento que fue emanando a través del transcurso de la historia. Para eso nos situamos en dos lugares importantes. Primero por un lado Grecia y por otro lado la modernidad. Si hablamos de Grecia, principalmente uno de los filósofos representantes fue Platón. Platón, lo que él sostenía principalmente es la importancia que tiene la educación y en realidad la infancia la ha relacionado con un fin político. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la polis griega las personas que recibían educación formaban parte de una élite, que principalmente eran los ciudadanos y que eran hombres. Entonces, lo que él consideraba Platón es que si él educaba a esos niños en la polis, si hoy esa infancia era educada, el día de mañana iba a obtener una polis que lo que él llamaba polis bella
y normada. Eso es lo que a los griegos les interesaba, y principalmente a Platón, como uno de los filósofos más representantes. Desde ya les digo que lo que la infancia representó en esta época fue inferioridad. El niño era un ser revoltoso, molesto, que hacía ruido, que necesitaba sí o sí para conducirse la presencia de un preceptor. El chico no podía estar solo, tenía que estar siempre un preceptor que lo guiara. Ellos hacen la homología del preceptor con respecto al pastor que guía el rebaño, o el esclavo que lo guía a su dueño. El concepto de esclavitud es muy importante allí. A su vez también decían que el niño se asemejaba a una fiera, que era muy difícil de domar, ya que el chico, como no podía regularse, se tornaba insolente, entonces había que aquietarlo. Y por otro lado, en relación a los derechos, por ejemplo, los niños carecían de muchos derechos. Supóngase que un padre de repente se le ocurría echar a su niño de la familia, y ese chico el único recurso que tenía era ir a un juzgado. ¿Y qué podía hacer en ese juzgado? Podía ir con su familia. Si la familia estaba a favor del padre y nadie lo adoptaba en la polis, ese niño tenía que irse de la comarca. Por lo tanto, y como último hecho que se describe, el niño estaba a la altura, en inferioridad de mujeres y esclavos. Por otro lado, si ahora pasamos a la época de la modernidad, Ariel hace una distinción entre tres fases diferentes. Por un lado habla de la época medieval. Él dice que en la época medieval, en realidad, a los niños no eran considerados. ¿Por qué? Porque en los periodos de los niños cuando nacían pasábamos de un estado de bebé a un estado adulto. Esto se puede reflejar bastante bien en las pinturas, ya que los niños, en las pinturas que corresponden con esas épocas, vamos a ver que hay niños que están representados como adultos en miniatura. Luego él pasa a otra etapa que la llama infanticidio tolerado, que como su nombre indica, era una época en la cual se podían cometer atrocidades a los niños. Si bien esas prácticas estaban prohibidas, pero realmente se realizaban en esa época. Y por último, durante el siglo XVIII, aquí hay un cambio notorio dentro del concepto de la infancia que podemos llegar a ver, ya que el niño ya se le incluye dentro de la familia, ya cuenta con el amor de los padres comienzan a preocuparse por él, no solamente en la salud, sino en su atención, pero también, ojo, que hay otro personaje acá que también se ocupa, que es el Estado. Vemos el mismo Estado, si estamos hablando de la modernidad con respecto a lo que relacionamos antes, también vemos que el Estado se está ocupando de todas estas instituciones que propicien la objetivación de los individuos. Con respecto al número 3, la profesora Simonetti había dicho que nosotros teníamos que formular 3 preguntas que tenían relación con la pedagogía. Yo estas 3 preguntas, discúlpenme, pero las voy a leer porque realmente de memoria no me las voy a acordar. Entonces lo que se las voy a leer sencillamente. La primera: ¿por qué la educación para los antiguos griegos, no representaba un problema menor? Pregunta número 2. Dada la escasa renovación que nuestro país tiene en el ámbito político de la dirigencia, me planteo, ¿sería conveniente incorporar a la retórica o la oratoria a la escuela secundaria como lo hacían los antiguos griegos en la paideia? ¿O qué otras disciplinas se podrían fortalecer? Pregunta número 3. ¿El encierro que hemos tenido durante este año se corresponde a una sociedad disciplinaria planteada por Foucault o la sociedad de control planteada por Deleuze? Y por último, la profesora nos pregunta si sentí que aprendí la materia y qué es lo importante que aprendí. En mi caso particular, antes de entrar en el instituto, yo había cursado filosofía en el último año del secundario y lo único que yo tenía presente eran algunos autores, algunos nombres de filósofos, pero nada más. Cuando empecé este año, realmente debo reconocer que hay ciertos temas que me costaron mucho, como por ejemplo leer a Platón, la República y demás, pero a medida que fue transcurriendo la cursada, me fui interesando en muchos temas y realmente llegué a sacarle el provecho de la materia. ¿Y de qué me llevo de la materia? Bueno, primero que la filosofía me ayudó a pensar, me ayudó a ver que las cosas no son absolutas, sino que son relativas. Y como último, lo último que pude llegar a ver, que muchos hechos que veo que se han repetido en la antigüedad, que tienen que ver con la filosofía, se vuelven a repetir ahora en nuestros días. Bueno, les agradezco mucho y feliz año para todos.